Contacto rueda-suelo, la huella. Al acelerar, las ruedas motrices transmiten la fuerza de aceleración al suelo. Al frenar, las cuatro ruedas transmiten la fuerza de frenada al suelo. Ambas fuerzas, aceleración y frenada, pasan de la rueda al suelo por la huella. Igualmente, al tomar curvas. De la calidad del contacto rueda-suelo en la huella depende el comportamiento dinámico del automóvil. Detalle de la huella. En las huellas se produce la adherencia de los neumáticos con el suelo, al acelerar, ruedas motrices, al frenar y en curvas. Se ha de lograr que este contacto tenga la mayor calidad posible. Rueda, neumático y llanta. La rueda se compone de dos partes. El neumático, que es la goma llena de aire, que asienta en la llanta metálica. La llanta está acoplada por tornillos o tuercas al eje del automóvil. Hace años, los neumáticos son sin cámara. Un forro interior de goma muy adherente recubre el neumático. Así, en caso de pinchazo, la pérdida de aire es muy lenta. Neumático y llanta. Características del neumático. Van grabadas en sus flancos. 215. Identifica la anchura del neumático entre flancos y se mide en milímetros. Barra 55 es el perfil. Corresponde a la altura del flanco y es el porcentaje con respecto a la anchura. R indica que la estructura interna de las lonas del neumático es radial. (16) es el diámetro interno en pulgadas del neumático, que ha de coincidir con la llanta donde va montado. (94) es el índice de carga que soporta el neumático. H es el código de velocidad máxima a que puede rodar el neumático. 48-15 identifican la fecha de fabricación del neumático. 48 es la semana y 15 el año, en este caso 2015. Tubeless neumático sin cámara. Un forro interno de goma recubre interiormente el neumático. Outside e inside indican que el neumático tiene posición interior y exterior cuando el dibujo o la estructura son asimétricos. Por razones similares puede tener sentido de giro. Hay neumáticos que pueden circular sin aire, son run flat. Se identifican por RSC, RFT, ZF u otras identificaciones. Neumático y llanta. Características de la llanta. 8,5 pulgadas de anchura de la garganta. J identifica el perfil del borde donde apoya el neumático cuando va con baja presión o desinflado. 16 pulgadas es el diámetro de la llanta, que corresponde con el diámetro interior del neumático. H identifica
unos resaltes para evitar que el neumático sin cámara pueda desllantar, y dos, que son dos, en la parte exterior y en la interior. 6. Identifica el número de taladros de acoplamiento de la llanta con el eje del automóvil. ET es el bombeo o excentricidad, que es la separación entre el eje de simetría de la llanta y la placa de apoyo en el eje. En este caso son 38 milímetros. Este dato es muy importante porque determina la geometría del tren delantero del automóvil y su estabilidad. Los testigos de desgaste. El dibujo tiene la función de drenar, evacuar el agua en piso mojado para mantener el contacto rueda-suelo. Unos testigos situados a cierta profundidad de dibujo indican cuando el neumático ha llegado al límite de desgaste. Los testigos se ubican en 8 zonas identificadas en laterales del neumático mediante las letras TUI, una flecha o el logotipo de la marca de neumáticos. Con 3 milímetros de desgaste se ha perdido el 50% de adherencia en mojado. El desgaste se mide con un calibre de profundidad. El límite a que resalta los testigos de desgaste cuando llegan al ras es 1,6 milímetros y se ha perdido el 80% de adherencia en mojado. Los testigos de desgaste y aquaplaning. El dibujo drena el agua para mantener el contacto neumático-suelo. Vemos un automóvil de frente en marcha, circulando sobre el suelo. El dibujo está en buen estado. Comienza a llover y se forma una película de agua sobre el piso. El dibujo de los neumáticos es capaz de drenar el agua hacia el exterior, manteniendo el contacto rueda-suelo. No hay aquaplaning, pues las ruedas contactan con el piso. Los testigos de desgaste y aquaplaning por velocidad. El dibujo de estos neumáticos es bueno. Circula el automóvil y llueve. Se forma una película de agua sobre el suelo que el dibujo de los neumáticos es capaz de drenar a esta velocidad. Pero si aparece en alguno de los neumáticos un bache más profundo, o sea, aumenta la cantidad de agua que hay debajo de él, puede que no sea capaz de drenarlo toda la cantidad. Pierde contacto la rueda con el suelo. En este caso, el neumático delantero izquierdo, el del conductor, no tiene aquaplaning, pero el derecho sí, lo que implica perder la trayectoria del automóvil, por exceso de velocidad en este caso, para el estado del piso. Los testigos de desgaste y aquaplaning con poca profundidad del dibujo. El dibujo en buen estado se va desgastando, perdiendo profundidad. Circulando en estas circunstancias en lluvia, es muy posible que el escaso dibujo no sea capaz de drenar el agua bajo las ruedas, haciendo aquaplaning. Al perder el contacto las ruedas con el piso, se pierde la trayectoria del automóvil, siendo prácticamente imposible recuperarla. Tipos de desgaste de los neumáticos. Las líneas gruesas representan más profundidad de dibujo y las estrechas menos. Neumáticos 1. Desgaste por el exterior de la banda de rodamiento, exceso de convergencia. Neumáticos 2. Desgaste por el interior de la banda de rodamiento, exceso de divergencia. Neumáticos 3. Desgaste por los lados de la banda de rodamiento, baja presión. Neumáticos 4. Desgaste por el centro de la banda de rodamiento, exceso de presión. Neumático 5. Desgaste en una zona concreta,
probablemente frenos o rodamiento. Neumático 6. Desgastes aleatorios, amortiguador defectuoso. Al sustituir los neumáticos se han de poner detrás los que tengan el dibujo en mejor estado. Soluciones a pinchazos de los neumáticos. Al pinchar un neumático con pérdida total de aire, la solución tradicional es cambiar la rueda pinchada por la de repuesto que lleva el automóvil, utilizando el gato y la llave de ruedas. Neumático estándar. Al perder todo el aire, si se sigue circulando, se daña el neumático y la llanta. Se necesita rueda de repuesto. Neumático que puede rodar sin aire temporalmente. Sin aire, los flancos del neumático soportan temporalmente el peso del automóvil y no precisa rueda de repuesto. Run flat. Puede rodar sin aire temporalmente. Vamos a ver la comparación de pinchazo entre neumáticos sin cámara y dos tipos de run flat. Al pinchar el neumático sin cámara, pierde aire lentamente. Cuando se queda sin aire, la llanta apoya en la banda de rodamiento, llegando a destruirla, y también se puede dañar la llanta si se rueda en estas circunstancias. Neumáticos run flat con flancos reforzados. Los flancos son capaces de soportar, incluso sin aire, el peso del automóvil. En caso de pinchazo y pérdida total de aire, son estos flancos los que van a soportar el peso del automóvil y lo pueden hacer durante un recorrido predeterminado a velocidad reducida. Run flat con banda interna. El neumático sin cámara tiene en el interior una banda u otra rueda de menor diámetro que la exterior. Suele ser de teflón. En caso de pinchazo, es esta banda de rodamiento la que apoya en el suelo a través del neumático. Como en el caso anterior, puede rodar a baja velocidad un recorrido predeterminado. Ambos neumáticos run flat exigen que disponga el conductor de información de qué ha pinchado en el cuadro de instrumentos. Informaciones de pérdida de aire en el cuadro, sensores de presión. Cada neumático incorpora en su válvula un sensor de presión y de temperatura, que por radiofrecuencia transmiten la información al receptor bajo el automóvil y este al cuadro de instrumentos. En caso de que alguna rueda pierda presión o pinche, informa al cuadro que puede informar a su vez al conductor de dos formas: iluminando el testigo de rueda pinchada o resaltando el valor de presión de la rueda con pérdida de aire en rojo e intermitente, puesto que el sistema conoce la presión de cada una de las ruedas. Informaciones de pérdida de aire en el cuadro. Comparación de velocidad de ruedas. El ABS tiene un sensor de velocidad en cada una de las ruedas para su funcionamiento. Se utiliza esta información para deducir que una rueda ha pinchado. En caso de que sea así, la rueda pinchada gira más rápido que las demás y esta diferencia de velocidad es detectada por el ABS, informando al cuadro de instrumentos para que ilumine el testigo en el cuadro. No sabe la presión, solamente se enciende el testigo. Un detalle es que al no leer la presión de ruedas, no puede detectar las vitropérdidas que se van acumulando con el paso del tiempo si el conductor no mira frecuentemente la presión. Como consecuencia, no detecta que las ruedas puedan circular bajas de presión. Compara la velocidad en las cuatro. Mantenimiento de los neumáticos. Estos son los principales. Controlar periódicamente la presión con neumáticos fríos. Si se detectan vibraciones en el volante circulando en carretera, se deben, probablemente, a que están las ruedas desequilibradas. Se han de equilibrar cuanto antes. ¿Neumático caducado? En realidad no existe fecha de caducidad,
pero a partir de 6 años de la fecha de fabricación, el neumático se cristaliza, perdiendo capacidad de agarre y pudiendo aparecer grietas. Se ha de controlar periódicamente el desgaste en diversos puntos del neumático para evitar daños irreversibles. Los flancos pueden tener abultamientos o fisuras que afectan a la estructura interna. Mantenimiento de los neumáticos, paralelo. Circulando en recta a velocidad mantenida, las ruedas delanteras tienden a cerrar o abrir. Es un efecto buscado por la geometría para mantener la capacidad direccional. Pero si van abiertas o cerradas, se gastan de forma asimétrica los neumáticos. Para evitarlo, se hace un paralelo estático que consiste en el efecto contrario al dinámico del automóvil al circular, de forma que las ruedas en marcha vayan paralelas.